El 21 de abril de 1980, en Boston, una mujer cruzó la meta más famosa del mundo. Sonreía. Su cabello estaba perfectamente peinado, su camiseta impecable, su respiración apenas alterada. Había dejado atrás a miles de corredoras y acabado con un tiempo de élite. 2 horas, 31 minutos y 56 segundos. El público la aclamó, las cámaras la enfocaron, los comentaristas la llamaron la revelación del año. En ese instante, Rosy Ruiz era una heroína, una mujer desconocida que había vencido al dolor, al tiempo y a la lógica. Pero había un pequeño detalle. Nadie la recordaba en el recorrido. Nadie la había visto correr. Y, en realidad, no lo había hecho. Ese día nació una de las historias más absurdas, fascinantes y recordadas del deporte moderno. La historia de cómo una mujer logró engañar a todo un país, cruzar la meta de una de las maratones más duras del mundo, sin haber corrido la carrera. A finales de los años 70, Estados Unidos vivía un momento de cambio. La gente buscaba nuevas formas de sentirse viva, de escapar del estrés de las ciudades y de encontrar propósito en medio de la rutina. En ese contexto, correr se convirtió en una moda. El running boom lo llamaban. Era el nuevo símbolo del esfuerzo y la disciplina, del cuerpo sano en la sociedad moderna. Correr no era solo un deporte, era una filosofía de vida. En los parques, en las avenidas y en los suburbios, hombres y mujeres se lanzaban a las calles con zapatillas nuevas, relojes de cronómetro y camisetas que decían Boston Marathon Finisher o Run for Life. Las grandes maratones, Nueva York, Chicago, Boston, eran auténticos templos del sueño americano, eventos que mezclaban élite y pueblo, sufrimiento y gloria. Allí, entre los miles de participantes, cualquiera podía volverse leyenda. Y fue en medio de esa fiebre por correr donde apareció Rosy Ruiz. Rosy había nacido en Cuba, en 1953, y emigró a Estados Unidos siendo apenas una niña. Su familia, como muchas otras, buscaba una vida mejor. Creció en Nueva York, en un entorno humilde, trabajando desde joven y persiguiendo sin descanso el anhelado éxito americano. De adulta, llevaba una vida anodina, secretaria en una oficina de Manhattan, un apartamento pequeño, rutinas grises. Pero dentro de esa normalidad se escondía algo más fuerte, una ambición silenciosa. Rosy no soportaba pasar inadvertida. Quería destacar, quería ser admirada. Y en una sociedad que empezaba a glorificar la superación personal, una maratón era la oportunidad perfecta para lograrlo. Así, en 1979, se inscribió en la Maratón de Nueva York. No tenía entrenador, ni plan de entrenamiento, ni experiencia en carreras largas. No pertenecía a ningún club atlético, pero en su mente nada de eso importaba. Lo que contaba era el resultado. Cuando llegó el día de la carrera, entre miles de corredores, Rosy se lanzó al asfalto, aunque no durante mucho tiempo. En algún punto del recorrido, desapareció del circuito. Minutos después, reapareció cerca de la meta, con el dorsal puesto, fingiendo cansancio. Cruzó la línea final con un tiempo excelente. 2 horas y 56 minutos. Suficiente para clasificarse directamente para la Maratón de Boston del año siguiente. Nadie sospechó nada. En medio de más de 10.000 participantes, una desconocida con una marca sorprendente no era un motivo de alarma. Pero lo que había hecho en Nueva York no sería un accidente, sería un ensayo general para la mayor trampa de su vida. Boston, abril de 1980. Era el Día del Patriota, una fecha sagrada en la ciudad. Desde temprano, las calles estaban repletas de espectadores. El aire olía a café, banderas y expectativa. Los corredores se agrupaban en Hopkinton, el punto de salida tradicional. Más de 7.000 participantes esperaban la señal. Entre ellos, una mujer de aspecto normal, con camiseta blanca, shorts azules y el dorsal número 890. Rosy Ruiz. Nadie la conocía. Nadie la mencionaba entre las favoritas. Y, al sonar el disparo,
Desapareció entre la multitud como una gota más en el río humano que avanzaba hacia Boston. Durante más de 2 horas, los líderes femeninos mantuvieron un ritmo infernal. Las cámaras seguían a las grandes favoritas, los comentaristas narraban cada zancada. Pero en los últimos metros, algo desconcertante ocurrió. De la nada, apareció una corredora desconocida, con paso ágil y expresión serena. Cruzó la meta sin apenas signos de esfuerzo, su cabello intacto, su respiración calmada. El reloj marcó 2:31:56, el tercer mejor tiempo femenino de la historia de Boston. La multitud rugió. Los periodistas corrieron hacia ella. En cuestión de minutos, Rosie Ruiz pasó de ser una desconocida a una supuesta leyenda. Pero algo no encajaba. Las verdaderas corredoras de élite, las que habían soportado el viento, las cuestas y los kilómetros, llegaron después, exhaustas, empapadas en sudor. Rosie, en cambio, parecía venir de una caminata tranquila. Su dorsal estaba limpio, su ropa sin manchas, su piel apenas sonrosada. Los organizadores empezaron a preguntar. Nadie la recordaba en los puntos de control. En las fotografías del recorrido, su figura no aparecía. En las grabaciones, no había rastro de ella. Cuando los periodistas le preguntaron sobre su preparación, respondió con una frase que se volvería legendaria. No sabía que había que entrenar todos los días para correr una maratón. No sabía que había que entrenar todos los días para correr una maratón. La frase desató carcajadas, pero también encendió las alarmas. En cuestión de horas, lo que había sido una historia de triunfo se convirtió en un rompecabezas. Los jueces revisaron los registros. Rosie no aparecía en ningún tiempo intermedio. Era como si hubiera surgido mágicamente a unos kilómetros de la meta. Pronto, varios testigos afirmaron haberla visto salir de entre el público, incorporándose al grupo de corredoras en los minutos finales. La investigación cruzó información con la Maratón de Nueva York del año anterior, y allí encontraron el mismo patrón. Un empleado del metro aseguró que durante aquella carrera había visto a una mujer con dorsal viajar en el tren, y la descripción coincidía perfectamente. No había duda. Rosie Ruiz había tomado el metro de Boston, descendido cerca de la meta, y se había sumado a la carrera en los últimos minutos, fingiendo el esfuerzo de 42 kilómetros. El escándalo fue inmediato. La prensa explotó con titulares: la falsa campeona, la impostora de Boston, el fraude más grande del atletismo. Los organizadores la descalificaron oficialmente una semana después, y el título fue otorgado a la verdadera campeona, Jacqueline Garreau, una atleta canadiense que sí había corrido cada metro de la prueba. Al año siguiente, Garreau fue invitada nuevamente a la maratón. Cruzó la meta entre aplausos y lágrimas, recibiendo la medalla que le correspondía. La justicia, aunque tardía, se había cumplido. Rosie Ruiz, en cambio, se convirtió en una figura de burla. Durante unos meses fue una celebridad accidental, entrevistada en programas de televisión, objeto de parodias y bromas. Pero su fama se desvaneció rápido. Nunca confesó la verdad. Siempre sostuvo que había corrido toda la carrera, pese a la montaña de pruebas en su contra. Con el tiempo, su vida se fue desmoronando. Fue arrestada por fraude financiero y años después por tráfico de drogas. Terminó viviendo en Florida, alejada de los focos, olvidada por el mundo que alguna vez engañó. En 2019, a los 66 años, Rosie Ruiz murió en el anonimato, sin haber contado jamás su versión final. Hoy, su nombre sigue vivo, pero no en los libros de récords. En el mundo del atletismo, hacer un Rosie Ruiz se convirtió en sinónimo de hacer trampa, de cortar camino, de fingir un esfuerzo que no se hizo. Es una advertencia disfrazada de anécdota, un recordatorio de que la gloria sin sacrificio no vale nada. Durante unos minutos, Rosie Ruiz fue una estrella. Las cámaras la adoraron, el público la ovacionó, y el mundo creyó en su mentira. Pero cuando la verdad salió a la luz, quedó claro que había ganado una carrera que jamás corrió. Su historia sigue siendo contada no como la de una campeona, sino como la de una impostora brillante en su audacia,
ridícula en su caída y eterna en su infamia. Y así termina esta historia, la de la mujer que cruzó la meta más famosa del planeta sin haber corrido la carrera. Un engaño tan perfecto que, por un instante, pareció verdad. Un recordatorio de que en el deporte, como en la vida, no importa quién llega primero, sino quién recorre el camino completo. Gracias por ver este video. Si te gustan las historias reales que parecen sacadas de una película, deja tu me gusta, suscríbete, y nos vemos en la próxima con otro capítulo del deporte, donde la verdad supera la ficción.